comentaba brevemente al presentar el curso, vamos a ir teniendo estas sesiones los días sábados, el horario va a ir variando, pero dentro de este bloque los vamos a hacer. Ya la sesión de hoy va a iniciar hasta ahora las 10, probablemente se extienda hasta las 2, un poquitito más. Y así voy avisando con anticipación a la delegada para que le informe a ustedes. Algunos días partamos antes, etc. Antes de iniciar la sesión quería confirmar, aquí me aparecen 46 alumnos, me confirman aquí que efectivamente son 46 los de esta sesión. Básicamente quería mostrarles esto y vamos a pasar la lista con una hojita. Y importante porque después para no tener problemas al ingresar las notas y se forma un acabado más o menos importante. Entonces, asumo que son 46, me habían dicho de manera inicial que eran 51, pero parece que no. Así que eso es lo que aparece por sistema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo que no está en el ramo? Yo, por ejemplo, tengo ¿Ya? problemas y no pude inscribir ramos y ¿Ya? envié la solicitud y le hice todo, pero todavía no me inscribí. Pero, ¿aparecerá tu nombre acá, Mel? Porque si está en la lista no hay problema. Estamos aquí, vamos a revisar así. ¿Está solamente este PPT para hoy día? Mira. ¿Cuál es tu nombre? Valentina Muñoz. ¿Leyeron los capítulos del libro o no? ¿Estudiaron? ¿Sí? ¿No? ¿Tampoco? Todavía me falta. Sí, me falta. Dígame que no hay capítulos para hoy, por favor. Sí, no hay capítulos para hoy. Mal que no. Profe, ¿para esta clase no hay capítulos? Sí, los vamos a sugerir ahora al final. Ah, ¿Quién? No, me parece. Valentino, Alexandra Beatriz, ridículo. No. Ya ahí lo vamos a revisar entonces con la escuela. ¿Ya? Esos detalles son importantes que me comenten para así yo apurar un poco el proceso y no queden después con problemas. Entonces vamos a iniciar esta segunda parte que habíamos comenzado a hablar sobre la historia clínica. Ya hablamos sobre la anamnesis, el motivo de consulta, la anamnesis próxima y remota, antecedentes, etcétera, que son parte importante y fundamental de la historia clínica. Y como método complementario, toda historia clínica, toda evolución y toda evaluación de un paciente debe contar con el examen físico. El examen físico también por temas académicos y para poderlo explicar de manera más ordenada y sistemática, se divide clásicamente en dos partes, un examen físico general y un examen físico segmentario. Y en esta primera sesión vamos a ver el examen físico general, una primera parte. El próximo sábado vamos a seguir con el examen físico general, ahí terminamos, y después nos centramos en las dos sesiones siguientes en el examen físico segmentario. Y ahí terminaríamos ya de manera completa con la historia clínica, teniendo entonces las clases suficientes para poder hacer y poder practicar y poder también repasar por sus propios medios y por su cuenta todo lo que corresponde a esta importante herramienta que es la base fundamental del ramo que están viendo ahora, ya el fundamento del diagnóstico clínico. Y después en septiembre nos vamos a la tercera unidad, que es un poco más compleja, que tiene que ver con signos de signos, donde también repasamos ciertos detalles de la historia clínica, pero esto es como las generalidades y esto es el pilar del ramo de ahora. Entonces, cualquier duda o consulta solamente me la hacen en el momento y la resolvemos enseguida. Esta clase también está a través de la plataforma Canva, se la subí ayer en la tarde, ya para que si es que la tienen ahí la vayan revisando. Para iniciar entonces el examen físico, junto con la anamnesis, el pilar fundamental en el que se sustenta la historia clínica. Entonces, nos va a aumentar la certeza de aquella enfermedad, patología o condición que nosotros estamos sospechando. Nos va a también orientar el estudio diagnóstico
Y la verdad que también es terapéutico, ¿ya? Algo que no se menciona muchas veces, pero también está incluido. O no sé si han escuchado a mucha gente decir cuando va, sobre todo a la atención primaria o a algún médico, que el médico no me revisó, no me examinó, no me hizo nada, y eso genera un quiebre de la confianza. Y eso también está establecido, que de alguna forma es terapéutico, porque centrarse y examinar al paciente le indica a la persona que hay cierto grado de preocupación, cierto grado de atención, por lo tanto también estimula y genera un ambiente propicio para una relación adecuada médico-paciente. Ya se da mucho, la verdad. Y eso también es importante que ustedes lo sepan. Ahora, esta imagen sacada, ¿cierto?, de el libro Donde está Wally, habla de que hay muchas cosas que se pueden encontrar. Ya si nosotros analizamos la literatura y todo lo que involucran las distintas enfermedades en toda la condición humana, la verdad es que son bastantes, no es correcto decir infinito, pero son muchas, la verdad. Por lo tanto, tiene que haber alguna cosa que nos permita orientar y ordenar este estudio y este examen, que nos va a ir diciendo en simples pasos cómo nosotros podemos orientar a posteriori el estudio. Entonces, ¿qué cosa debe tener un buen examen físico que nos permita hacer y sacar información que nos compete al paciente? Primero, debe ser idealmente estructurado. ¿Ya? Tiene que tener un orden que está establecido, que ya está estandarizado, que se puede encontrar en los libros de semiología, en los distintos textos de semiología, y de eso no hay mucho de qué hablar. Se recomienda de lo general a lo particular. Evaluar en conjunto lo que vamos a hacer ahora, hablar cosas generales para después ir de manera dirigida a aquel sistema que motiva el motivo de consulta del paciente, y con énfasis en lo que se busca. Y esto, la verdad, requiere también cierto conocimiento, ¿ya? Porque si nosotros estamos sospechando ya con la anamnesis y el motivo de consulta que puede haber alguna patología, por ejemplo, digestiva, buscar de manera dirigida qué cosa el examen físico, desde el punto de vista digestivo, tenemos que ir a encontrar de manera positiva o negativa. ¿Ya? También requiere conocimiento. Muy importante, sustentado en la anamnesis. No se hace al lote, por decirlo en unas palabras sencillas. Se hace en base a lo que ustedes ya recabaron de manera inicial. Por eso el examen físico está después de la anamnesis. Y como les comentaba, va a afianzar la relación entre médico y paciente. No le perjudica. ¿Ya? Eso también está muy establecido, muy estudiado, etc. Por lo tanto, ya si ordenamos todo este conjunto de signos que nosotros podemos encontrar en el paciente, como en la diapositiva anterior, vamos a tener un orden estructurado que podemos describir, podemos establecer, podemos objetivar, y luego nos podemos ir de manera dirigida a buscar con mayor detalle qué es lo que nosotros necesitamos encontrar para establecer algún diagnóstico sindromático y eventualmente un diagnóstico etiológico. Eso en cuanto a palabras generales del examen físico, ¿ya? Para que sepan por qué es importante, por qué hay que hacerlo y por qué tiene que tener cierto orden. Que de repente se pasa, ¿ya? En la práctica clínica no es infrecuente que de repente se olvide, que no se deje consignado de buena forma, y eso puede llevar muchas veces a errores diagnósticos y terapéuticos. Condiciones básicas del examen físico, antes de pasar al detalle. ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar o cómo se entienden estas condiciones? Y la verdad es que corresponde a la utilización de distintas herramientas para lograr un adecuado examen en el paciente. Y los podemos clasificar en aquellos procedimientos que son básicos del examen físico y aquellas condiciones y situaciones para preparar, para ofrecer esta herramienta. ¿Y cuáles son los procedimientos básicos del examen físico? ¿Ya? ¿En qué consisten? Básicamente es tener lo que nosotros disponemos a la mano, ¿ya? O sea, utilizar nuestros sentidos para, de una manera general, evaluar al paciente. Y la herramienta también que se utiliza bastante, el fonendoscopio, o estetoscopio, y con eso, ya, sin ninguna otra cosa, de manera inicial, podemos establecer un buen examen físico. Así que aquí va la recomendación, es, comprar o adquirir un estetoscopio, un fonendoscopio, y irse acostumbrando a utilizarlo, a practicar con él. Y siempre la recomendación
en todos lados, la verdad, y lo que dice también la literatura, es ir buscando aquellas situaciones normales en cuanto a la inspección, a la palpación, percusión, ocultación que vamos a ver enseguida, para así cuando vean algún paciente con alguna alteración sepan de manera inmediata de que se trata de algo anormal. ¿Ya? Y eso la verdad se logra netamente con la práctica. ¿Cuáles son los procedimientos básicos del examen físico? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Lo vamos a hablar aquí de manera general porque después en el examen físico segmentario también en cada sistema se aplican estos procedimientos básicos. Lo importante es que los conozcan antes. Como su nombre lo dice, la inspección corresponde a la evaluación general del estado del individuo. ¿Ya? Es una inspección que se realiza de manera sencilla. Solamente con mirar al paciente nosotros ya podemos tener varios datos y varios signos importantes que nos permiten orientar al diagnóstico, ¿ya? Como por ejemplo color, alteración en la piel, movimiento de la postura, la actitud, la expresión facial, el estado de conciencia, etc. Ya no necesitamos, la verdad, de ninguna herramienta. ¿Ya? No hay ninguna herramienta necesaria más que la vista que te permite decir que el paciente tiene un compromiso cualitativo de conciencia, por ejemplo, o cuantitativo, ¿ya? O bastan un par de segundos mirando al paciente para saber que tiene, por ejemplo, alguna alteración en la marcha, ¿ya? Que tiene alguna alteración en alguna extremidad, que le genera alguna discapacidad, y eso también nos entrega información importante, ¿ya? Y eso es importante siempre tenerlo presente, ¿ya? La inspección es una herramienta bastante sencilla y útil a la hora de complementar la historia clínica. La inspección se puede clasificar en una inspección global, ya que la primera impresión, por decirlo así, que nos da el paciente, que es inicial, que es general, que se da en los primeros segundos de interacción entre el médico y el paciente. En el caso suyo puede ser los primeros segundos cuando ustedes vayan a ver al paciente ahí hospitalizado, ya en el servicio de medicina, o si están atendiendo de manera ambulatoria cuando el paciente ingresa al box, se presenta y se sienta. Y la inspección más bien focalizada, que se hace de manera sistemática y que va enfocado en cada sistema. ¿Ya? Una inspección, por ejemplo, cuando evaluamos la zona torácica, una inspección cuando evaluamos la zona abdominal, las extremidades, etc. ¿Ya? Y aquí también tenemos ciertas imágenes, ciertas condiciones que nos permiten establecer cómo es una inspección global. ¿Ya? Solamente con mirar podemos establecer aquí el compromiso cuantitativo de conciencia de un paciente. Aquí si viene, ¿cierto?, con un olor a trago, con ciertas condiciones, también nos permiten ya establecer sin ninguna herramienta de que puede venir en una condición de embriaguez, por ejemplo, ¿ya? Que no es raro de ver en los servicios de urgencia. Aquí también una paciente que viene con alguna ayuda, con alguna asistencia, eso también nos va a entregar herramientas. Y una actitud más bien sencilla, común, prácticamente normal, que también nos dice mucha información. Y una inspección focalizada, aquí también, si nos enfocamos por ejemplo en una patología que afecta alguna extremidad, inspeccionar, mirar. ¿Ya? Mirar, aquí podemos ver las características de la piel, cómo están distribuidos los distintos segmentos corporales, describir la lesión, etc. Básicamente inspeccionar es mirar y tener una idea general de lo que vamos a ir a buscar en base a los siguientes procesos diagnósticos. El procedimiento del examen físico. La palpación busca, ya si la inspección era con el sentido de la vista, con el sentido del tacto, describir las estructuras físicas y evaluar ciertas resistencias, consistencias, etc. ¿Qué podemos entonces nosotros realizar con la palpación? Muchas cosas, ¿ya? Podemos describir, por ejemplo, el tamaño de un órgano, ¿ya? O el tamaño de alguna masa, de alguna alteración, etc. La forma, la consistencia. Un ejemplo sencillo: si un paciente consulta porque presenta fiebre, baja de peso, y a la inspección se ve que tiene una gran masa cervical, nosotros con la palpación podemos ir a describir qué características tiene esa masa, ¿ya? La consistencia, si es dolorosa o no la palpación, si es solamente una masa o son varias masas que están formando un conglomerado, y eso también nos permite establecer cierto grado de certeza, ¿ya? Esa masa puede ser una lesión benigna en base a las características de la palpación,
o puede ser una lesión maligna. ¿Ya? Eso también sirve bastante y que también muchas veces se deja de lado, pero es importante consignar. Y tenemos dos tipos de palpación, que hay una palpación superficial y una palpación profunda. La palpación superficial básicamente está enfocada en describir de manera general ciertos tipos de zonas, como por ejemplo el tejido subcutáneo, si se realiza más bien en el tórax o en zonas que tienen no mucha profundidad o poco tejido subcutáneo. A nivel de abdomen también, si es un paciente con mucho dolor, realizaremos una palpación más superficial. Y la palpación profunda lo que busca es intentar describir aquellos órganos que se encuentran a más profundidad del cuerpo. Ya se realiza con más fuerza, tiene más técnica, lo van a ver después en la práctica clínica, pero también nos permite establecer ciertas características que son normales o anormales en los pacientes. Acá hay algún ejemplo de los que les comentaba. Tenemos la técnica de palpación que se realiza con las manos. En la zona abdominal nos permite establecer cierto grado de normalidad o anormalidad. Por ejemplo, al palpar la zona por donde transcurre el colon, podemos saber si es un colon sensible, ¿ya? Un colon que tiene características dolorosas, por ejemplo, sospechando un paciente que tiene patología de colon irritable. Podemos palpar el hígado, podemos palpar los riñones, etc. Y también una palpación en otro sitio corporal, como aparece acá en la zona cervical, en una masa. El ejemplo que les colocaba. Las características de la masa, la consistencia, si se trata de un ganglio, si se trata de alguna órgano, por ejemplo, la tiroides que estuviera en la zona cervical, etc. Todas esas características son importantes. ¿Sí? ¿En la palpación tiene ¿Sí? algún orden específico o depende del motivo de consulta? No, ahora lo vamos a ver también enseguida porque le estoy mencionando los procedimientos diagnósticos y vamos a ver que cada procedimiento diagnóstico tiene un orden en cada sistema también. ¿Ya? Ahora le estoy hablando de manera general en cuanto a los procedimientos diagnósticos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la palpación puede no ser útil en ciertas condiciones. ¿Ya? Así también como la percusión que vamos a ver enseguida. O sea, estamos hablando de cosas generales para después ir a lo más específico. La percusión, la tercera herramienta diagnóstica, tercer procedimiento que hay que practicar, ya cuesta hacerlo, pero con la práctica sale y entrega la verdad bastante información. Y lo que hace es producir sonido, ¿ya? Mediante la técnica de percusión mediata. Y en base al sonido producido y captado, se puede establecer la característica del tejido u órgano percutado. Y la técnica clásica es que, bueno, cada uno tiene que ir buscando también su técnica, es que con el dedo medio se golpea con la mano dominante el sitio donde yo quiero percutir, o el órgano que quiero percutir, o la zona que quiero percutir en el paciente, con un movimiento brusco, seco, y eso va a generar un sonido. Y ese sonido a mí me va a entregar información. ¿Ya? ¿Han realizado percusión en algún momento? ¿Sí? Se coloca el dedo ahí, yo prefiero hacerlo con el dedo medio y se golpea la zona y entrega un sonido. ¿Ya? Aquí sabemos que esto es una, ¿cierto? Una estructura sólida, por eso va a producir un sonido normal. ¿Ya? A diferencia de un sonido más abdominal, un sonido así distinto que también tenéis que ir practicando, lo pueden practicar ustedes mismos y con los familiares, etcétera, para ir viendo cuáles son los distintos ruidos que emiten cada sistema. Porque en base a ese mismo sonido es posible establecer diagnóstico. Por poner un ejemplo, un sonido mate en un tórax versus un sonido más sonoro. ¿Ya? Un sonido mate no indica que pueda haber alguna lesión sólida o que pueda haber líquido en el tórax. ¿Ya? Netamente con la percusión. O lo mismo en la zona abdominal. Podemos tener un sonido más bien mate versus un sonido timpánico. ¿Ya? El timpanismo, como aparece acá, nos puede hablar de aire dentro de la cavidad abdominal, como en alguna víscera, en el intestino, etc., versus que esté ocupado por líquido, ¿ya? Como un paciente con ascitis que puede no tener en la inspección una ascitis evidente, pero sí con la percusión nosotros poder diagnosticarla. Y aquí aparece una descripción sacada del libro de semiología del Goich con las distintas características del sonido. La verdad, aquí se los traigo para que sepan que existe. No sabría y no creo que alguien sepa cómo describirla de manera precisa, sin matidez, sin submatidez o sonoridad. Hay que practicarla, ¿ya? Cuando empiecen a ver en la práctica clínica normalidad, hay ciertas cosas que suenan y que están asociadas a la normalidad en cuanto a cada sonido, y así ustedes pueden ir practicando, así como la matidez en la zona hepática, ya que es algo normal, la matidez por ejemplo al golpear una estructura sólida como una extremidad,
la sonoridad al golpear el tórax normal, el timpanismo al golpear en la zona epigástrica, ya el timpanismo por la acumulación de aire dentro del estómago, etc. Hay que ir practicando, ¿ya? Y hay que ir viendo. Y lo mismo con la percusión, ya hay gente que, bueno, si es zurda, con la mano dominante golpeará el dedo contrario, hay gente que lo utiliza el dedo medio, que es la técnica descrita de manera clásica, hay gente que lo hace con el dedo anular, hay gente que lo hace con el dedo índice. La verdad es que cada uno es libre de hacerlo como estime más conveniente y como le resulte mejor. Pero también un procedimiento sencillo nos puede entregar mucha información. ¿Ya? De hecho, a los gastroenterólogos les gusta bastante cuando hay un sitio de punción, ya ver si hay ascitis, iniciar antes con el proceso percutorio, antes de hacer la eco, entonces sí permiten orientar si no hay ecografía y dónde funcionar, porque hay tamate y hay líquidos y se funcionan y efectivamente ahí está el bolsillo para funcionar. Y el último procedimiento es la auscultación, y como su nombre lo dice, consiste en escuchar. Utilizamos ahora el sentido de la audición. Buscamos los sonidos internos del cuerpo, como los latidos del corazón, los ruidos respiratorios, utilizando un estetoscopio para obtener información necesaria. La auscultación ha sido descrita desde muchos años. Antes no se le daba tanta importancia, sin embargo, alrededor de 1700, con estos aparatos auscultatorios más primitivos, se buscaba identificar y asociar ciertos ruidos característicos con alguna patología específica. ¿Ya? Luego de varios intentos de práctica, ¿cierto? Se escuchaban pacientes, estos fallecían, después se le hacían biopsia, o sea, autopsia, y ahí se demostraba cierta característica del ruido con cierta condición, ¿ya? Como por ejemplo los crépitos que se podían ocultar en un paciente que fallecía por neumonía. Al hacerle después la autopsia se encontraba el compromiso pulmonar. Y bueno, aquí tenemos dos técnicas que se utilizaron de manera auscultatoria por mucho tiempo. Un estetoscopio más primitivo que consistía básicamente en un cono, ¿ya? Que amplificaba los sonidos al mantener cierto aislamiento el oído con la zona a auscultar, y una auscultación más directa, ¿ya? Esta de una pintura donde aparece acá el médico auscultando el pulmón de un paciente, que impresiona por las características. Lo más probable es que tenga algún proceso neoplásico infeccioso como una tuberculosis. De hecho parece que ahí está descrito en la pintura, y en base a eso se siguen distintos análisis. Ya actualmente ya no se hace así, o de hecho se puede hacer así, pero no se lo recomiendo. Tenemos esta herramienta que es el estetoscopio. Hay distintos estetoscopios, ¿cierto? Hay distintas marcas, hay distintos modelos, etc. La verdad, lo más importante no es el estetoscopio, sino quién lo utiliza, ¿ya? Porque un buen estetoscopio, si no se sabe utilizar, tampoco va a entregar mucha información. Y es un estetoscopio sencillo, como el que está en todos lados, que es barato y la verdad no cuesta mucho, pero si está bien entrenado la persona, puede también obtener mucha información. Efectivamente, algunos estetoscopios pueden no entregar la calidad del sonido adecuada, pero ¿de qué sirve tener una buena calidad del sonido si no sé lo que estoy escuchando? ¿Ya? O si no sé con qué se relaciona a lo que estoy escuchando. Entonces, nuevamente la invitación es que adquieran un estetoscopio, úsenlo, practiquen de manera sencilla, con ustedes mismos, escuchándose su propio corazón, escuchando el corazón familiar, etc. Y lo mismo con la parte pulmonar y cierto ruido, ¿ya? Porque la práctica, la verdad, lo va a ir entrenando en el tema auscultatorio. ¿Qué podemos escuchar? Un murmullo pulmonar, ¿ya? El clásico, colocar el estetoscopio en el pulmón de un paciente y pedirle que respire. El ruido laringotraqueal, que es el ruido que produce el aire cuando pasa a través de la vía aérea superior, que es colocar el fonendo sobre la zona cervical anterior. Los ruidos cardíacos con las distintas zonas auscultatorias que vamos a ver en el examen físico segmentario. Y los ruidos intestinales, colocando el estetoscopio, la campana del estetoscopio, sobre el abdomen. ¿Ya? Y eso también nos va a dar bastante información. Ahora, los detalles en cuanto a la ocultación los vamos a describir bien en la parte más segmental, ya para que no quede que no se entregó, netamente para que ustedes sepan de que existe y que estos son los 4 procedimientos que deben conocer y que se debe practicar. Ahora, nuevamente acá está lo que ustedes deben saber: no todos los procedimientos son válidos para todos los sistemas corporales, ¿ya? Ejemplo, si vamos a examinar la cabeza, ¿ya? El cráneo,
La inspección nos va a servir bastante, podemos usar también la palpación para buscar masas, pero la ocultación la verdad no tiene mucho sentido. ¿Ya? No tiene mucho sentido colocar el estetoscopio en el cráneo en la mayoría de las patologías porque no vamos a encontrar nada. ¿Ya? Lo mismo que hacer una percusión en la zona del cráneo. Quizás podemos ocultar en la zona cervical, ahí sí tiene más sentido. Ya si hay alguna masa, queremos buscar frémito, ruido, en la carótida con un gran vaso que puede emitir también cierto ruido. Ahí sí, ¿ya? Y lo mismo en la zona cervical, lo más probable es que no nos sirva mucho la percusión, ¿ya? En el tórax también, en el abdomen, etc. O en una extremidad, ¿ya? En una extremidad si queremos ir a evaluar una lesión, como por ejemplo las que les mostré de la herida, ¿ya? La inspección nos va a servir bastante. La palpación también, porque podemos buscar masas, sitio doloroso, etc. Pero la percusión y la ocultación estén de más, ¿ya? Eso es importante. Y lo otro importante es que depende de cada uno de ustedes comenzar a practicar y conocer lo normal para reconocer lo anormal, ¿ya? ¿Cómo van a saber entonces si es que un ruido pulmonar es normal o anormal si no lo conocen o no lo han escuchado antes? ¿Ya? Y la verdad, como todo en la vida, es con práctica, ¿ya? Con práctica. Así como se aprende a andar en bicicleta y se sabe cómo andar en bicicleta, aquí es lo mismo, ¿ya? La experiencia y los días, el tiempo y los años van dando toda esa experiencia necesaria, ¿ya? Así que eso en general. Y la preparación, porque hablamos de los procedimientos del examen físico, la preparación y las condiciones para el examen físico que hay que considerar, básicamente algo similar que vimos cuando hablamos de las buenas prácticas en medicina, un ambiente protegido, instrumentos con temperatura y limpieza adecuada, la posición cómoda del paciente y la información verbal de los procedimientos a realizar. De repente se olvida, pero si cuando están realizando un examen físico segmentario a una paciente y ustedes quieren evaluar, por ejemplo, la zona torácica, buscar nódulo o masa en la mama, ya comentarle a la paciente si se puede realizar el examen físico, si le incomoda, si necesita que esté acompañada, etc. Y lo mismo con algún paciente que tiene alguna lesión dolorosa, ¿ya? Quizás tiene un abdomen muy doloroso, comentarle que lo van a examinar, etc. Y en general comentarle siempre lo que van a hacer, ¿ya? Presentarse, mi nombre es X, ¿cierto? Y le voy a hacer un examen físico porque me sirve para poder establecer cierto, o para saber qué es lo que le pasa a usted, ¿ya? Necesito examinarlo. Le voy a escuchar el corazón, le voy a escuchar el pulmón, etc. Comentarle, ¿ya? Porque eso también se olvida, se pasa y sirve bastante. Y suena bastante invasivo de repente si alguien no le dice nada a un paciente y va y llega y lo oculta, por ejemplo, ¿ya? Es bastante invasivo, ¿no? Y no cuesta nada comentar al paciente y decirle, ¿sabe que lo voy a examinar? Y continuar con el procedimiento. El ambiente protegido en el hospital muchas veces es difícil de lograr, con mucha gente, muchos pacientes, otras personas dando vueltas por ahí. Hay ciertas consideraciones, están estos biombos, están en todos los servicios. Si vamos a examinar una zona que puede generar incomodidad al paciente o cierto grado de pudor, podemos pedir un biombo, se puede colocar ahí, se puede aislar al paciente y realizar el examen físico con mayor comodidad. Y eso también va a afianzar y va a ayudar en la relación médico-paciente, a diferencia que hacerlo con toda la gente, etc. Y lo otro súper importante es la limpieza, ¿ya? La limpieza de los equipos que están ustedes utilizando, el lavado de manos, ropa adecuada, no cuesta nada con una pequeña gasita, hay alcohol en todos lados, limpiar el estetoscopio entre cada paciente, ¿ya? Eso también es una buena práctica, la verdad, porque ayuda a evitar la propagación de infecciones y además también nos ayuda a tener también la mejor confianza con el paciente. Si los pacientes también se van a dar cuenta si un fonendo está sucio, un estetoscopio está en malas condiciones, cuando ustedes lo vayan a examinar el paciente lo va a ver también. Y eso también puede generar cierto resquicio en esta persona en cuanto a lo que ustedes están buscando y lo que están examinando, ¿ya? Y son medidas sencillas, suenan obvias, ya la verdad es un poco obvio que lo menciono, pero a veces se olvida. Y lo último, para terminar esta primera parte de la clase, es la posición cómoda, ¿ya? Hay muchas veces que los pacientes en general, en esta etapa que están ustedes, cuando vayan a verlo estando hospitalizados, muchos de ellos van a estar en una posición cómoda, semisentado, acostado, etc. Hay algunos tipos de procedimientos relacionados al examen físico que son relativamente incómodos y eso también hay que considerarlo, ¿ya?
Por poner un ejemplo, un paciente que tiene una fractura de cadera derecha y ustedes lo quieren acostar hacia el lado derecho donde tiene la fractura para poder ocultarle el tórax izquierdo, puede ser incómodo para él, ¿cierto? ¿Ya? Porque está con dolor, porque le cuesta posicionarse, etc. Y ahí la verdad es que hay que buscar quizá otra forma de colocar al paciente para poder examinarlo. ¿Ya? Eso también es importante porque si está incómodo también el paciente no va a cooperar, puede salir un examen físico más bien vicioso, errado, etc. Y eso también de repente se va. ¿Ya? Y lo otro también es que muchos pacientes, si está en una condición de dependencia severa, ya donde el paciente por sus propios medios no se puede movilizar y nosotros queremos colocarlo en alguna posición cómoda para examinarlo, podemos pedir ayuda. ¿Ya? Algún compañero que ande dando vuelta por ahí, algún otro funcionario, un paramédico, una enfermera, etc. Por ejemplo, ayudarlo a sentar bien al paciente para que esté cómodo y poderle ocultar en la zona posterior del tórax, por poner un ejemplo, o mirarle lesiones también en la zona dorsolumbar, la inspección. ¿Ya? Y eso también que no se olvide, porque a veces pecamos de sencillo y que son cosas que se nos pueden pasar. Y con esto hacemos un pequeño descanso ahora para continuar con la segunda parte, o seguimos el tiro con la segunda parte, porque la verdad la segunda parte no, igual es más larga, la verdad, es más intensa. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Alguna hoja? No. Para que esté bien, vamos a iniciar con esta segunda sesión de la clase. Va a empezar a correr aquí una hojita, la lista para que coloquen el nombre del grupo y la firma. Algunos me hicieron la consulta. La primera prueba, que va a ser el 19 de agosto, no entra a esta clase, ¿ya? Entra hasta la última clase que tuvimos en la sesión anterior. ¿Ya? Esas 3 clases que le di el jueves y viernes de la semana pasada. Y las pruebas que hago yo, y por recomendación también de la escuela y un poco entre comillas de la SOFAMEX, es hacerla estilo NACOM, ¿ya? Preguntas alternativas, 4 alternativas de 30 preguntas que van con un razonamiento lógico, ¿ya? Pasan igual las pruebas por la evaluación del comité académico de la autónoma y no van a ser pruebas tan sencillas así en que les voy a preguntar cosas tan obvias para que no se confíen. Ya no les voy a preguntar, por ejemplo, es un síntoma y colocar dolor, cianosis, hemorragia, ¿ya? Sino cosas que tengan que cierto raciocinio, que entendieron el concepto, ¿ya? Por ejemplo, si les colocara paciente consulta por disnea y a la historia clínica subjetividad que además presenta tos con expectoración y fiebre, ¿qué cosas pensar? ¿Ya? O en base a eso, ¿qué hallazgo usted esperaría encontrar? O qué antecedentes sería importante descartar. Y hay una serie de alternativas, esas cosas, ¿ya? Para que tengan más o menos una idea de cómo puede ser. Bien, continuando con esta segunda parte de la clase, vamos a iniciar ya en cuanto al examen físico general. ¿Qué es el examen físico general? Es una evaluación sistemática, nuevamente, ordenado, estructurado, bien descrito, de la apariencia del paciente, signos vitales y el estado de conciencia. ¿Para qué? Nos va a dar información sobre la salud y las posibles patologías o enfermedades etiológicas, y se enfoca en la observación meticulosa y de varios aspectos. Se fijan acá, no describe qué cosas, sino varios aspectos, porque va muy orientado a lo que estamos buscando para identificar posibles alteraciones y guiar el diagnóstico médico. Por lo tanto, es una parte importante, crucial y que idealmente no debe faltar en toda historia clínica. ¿Por qué? Porque nos permite también establecer incluso ciertos temas legales. Ya el examen físico general nos permite establecer si un paciente está en malas condiciones generales o pronto a su fallecimiento, ya que debe quedar consignado, porque en algún momento el paciente fallece y no quedó consignado esa condición, le van a preguntar, oiga, aquí no estaba eso descrito, o sea, no se buscó, ¿ya? Y por un tema médico legal puede ser importante. ¿Profe? ¿Sí? Siguiendo como esa línea, ¿qué pasa, por ejemplo, si el médico no hizo un examen físico apropiado? Por ejemplo, ¿Ya? si dice a la persona que le dolía el oído o algo, ¿Sí? y dice que revisó y le dio medicamento y después se dieron cuenta de que era otra cosa totalmente diferente y obvia a la vista.
ahí es un tema complicado, porque lo ideal es que si tú, por ejemplo, el paciente consulta por algún síntoma o signo y tú lo evalúas y no lo puedes evaluar bien, eso también debe quedar de alguna forma consignado, ¿ya? No se realiza un buen examen óptico porque el paciente tenía dolor, por ejemplo. Entonces ahí quizás lo más correcto sería no aventurarse sin un buen examen óptico a hacer algún diagnóstico, ¿ya? Si el paciente en esa misma línea se consulta por hipoacusia y yo decir que tenía un tapón de cerumen, sería incorrecto, porque si yo no le miré el oído, ¿cómo voy a decir que tenía un tapón de cerumen? ¿Ya? Y ahí, si se va por esa línea, uno cae en una falta importante ética y médico-legal, ¿ya? Porque si le dejaste un tratamiento y no era el correcto y eso se va de alguna forma a auditoría o juicio, ahí el médico tiene la de perder porque está requete contraescrito todo lo que estamos haciendo y se hizo algo que salía de la praxis correcta, ¿ya? Por eso es siempre importante consignarlo y describirlo, ¿ya? En estas mismas cosas, como les comentaba, el ambiente de la proporción o sea, cómo dar un buen ambiente al examen físico, comentarle al paciente, describirle por qué se está haciendo, y si no se puede hacer, negociar con él, explicarle. Muchas veces los pacientes no se quieren dejar examinar porque nadie le ha explicado, ¿ya?, en qué consiste el procedimiento, o porque quizás tienen dolor, o pasa muchas veces, como les comentaba también aquí una de sus compañeras, de repente no quieren que le examinen la guata porque tiene ganas de ir al baño, ¿ya? Y si le tocan el abdomen piensa que se puede hacer ahí mismo en la cama. Entonces, conversar con él, decirle que vaya al baño y vuelva, y ahí lo más probable es que le diga ahora sí, ¿ya? Esas cosas son importantes. Y si no se quiere dejar examinar por X motivo o por cierta condición, también dejarlo consignado. El paciente no se pudo realizar tal examen por X motivo, ¿ya? Porque eso también indica que se pensó, se buscó, pero no se hizo y de alguna manera se justifica. ¿Eso más o menos responde la consulta? Ya. Bien, el examen físico general se ordena en base a distintas estructuras sistemáticas. Acá está planteada la lista cómo se debe realizar, idealmente consignar de esta forma en la historia clínica. Tiene 10 ítems: posición y decúbito, marcha y ambulación, fase y expresión de la fisionomía, conciencia y estado psíquico, constitución física, piel, fanero y ganglios, pulso, presión arterial, respiración y temperatura. Esto así como aparece descrito en la mayoría de los libros de literatura que hablan de la semiología, y también aparece descrito en el Goethe, en ese orden. Y también la distinta etiología y las distintas enfermedades uno las puede describir en base a los hallazgos del examen físico general. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo cuando ustedes después a futuro lean el Harrison, ya que habla de medicina interna o algún libro de medicina interna, pueden encontrar que en la neumonía la posición está, la marcha está, la fase está, la conciencia describe tal cosa, etc. ¿Ya? También está sistematizado de esa forma. Y en esta sesión vamos a hablar de las primeras 5. ¿Ya? En la que sigue vamos a hablar de las últimas 5, que son también un poquitito más intensas, un poco más densas. ¿Ya? Hablar de presión arterial da parte la verdad. Primera, posición y decúbito. ¿Qué es la posición y el decúbito? Básicamente describir la actitud y la postura, ¿ya? Esto nos va, ¿qué herramienta, qué procedimiento diagnóstico vamos a utilizar? La inspección. Y esto se logra mirando al paciente y describiendo su posición en el ambiente, en el entorno, en el espacio. ¿Cómo podría ser una descripción sencilla, semiológica adecuada? Paciente en posición de pie, sin alteraciones, decúbito supino activo, por ejemplo. Ya aquí tenemos dos descripciones distintas, ¿cierto? Que cuando el paciente se coloca de pie no tiene ninguna alteración. Tenemos que saber cuáles son las alteraciones, obviamente. Y indica también que las buscamos. Si alguien les pregunta ¿qué alteración buscó? Tal, ¿ya? Y decúbito supino activo, vamos a ver qué significa decúbito supino, y activo es que voy a realizar alguna actividad sin inconveniente, ¿ya? Una posición de pie, tranquila, que es la que tenemos todos nosotros cuando estamos sanos, ¿cierto? Normal, sin ninguna condición patológica, relajado, con los brazos hacia los lados, sin mayores movimientos bruscos, sin temblor, etcétera, una estabilidad bastante adecuada. Y eso también yo creo que está además un poco describir qué es lo que nosotros entendemos por normalidad cuando hablamos de un paciente que está de pie. Pero hay otras condiciones que sí se pueden encontrar. Ahí se me coló una foto, ¿sí? Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos una posición inestable, ya que el paciente lo van a ver que cuando ustedes le piden que se coloque de pie, el paciente va a presentar temblores de las extremidades superiores e inferiores, va a intentar sostenerse de algún sitio, puede también presentar movimientos viciosos hacia algún lado,
y eso nos va a decir que presenta efectivamente una posición inestable, ¿ya? Va a tender a separar los pies. Eso también nos puede orientar a que hay alguna condición que le está generando esta inestabilidad y no le permite estar erguido, derecho, sin ninguna alteración. Lo mismo con la marcha, ¿ya? Vamos a tener distintos tipos de marcha y esas alteraciones de la marcha nos pueden orientar a ciertas patologías que vamos a ver enseguida, como por ejemplo la marcha, ¿ya? De los pacientes que suelen tener afecciones neurológicas crónicas, como los pacientes con Parkinson, tienen una marcha descrita como en tronco, ¿ya? Una marcha rígida, no hay un braceo característico, dan pasitos cortos, es bien característica, lo vamos a ver acá enseguida. Y lo mismo si hay algún tipo de dolor, ¿ya? O alguna marcha antiálgica, perdón, ¿ya? Por ejemplo, el paciente le duele una rodilla, ¿ya? Y en la marcha se nota que tiene una alteración porque camina con la rodilla, o sea, con la pierna donde tiene la lesión o el dolor, arrastrándola o no la levanta bien o se queja cuando camina, etc. Incluso puede ser que el paciente tampoco se pueda colocar de pie, porque no puede, porque no tiene la condición física, porque no tiene la fuerza, etc. Y eso también es importante describirlo. Y también, ¿cómo se logra? De manera sencilla, netamente inspeccionando al paciente. Y las posiciones distintas que se pueden describir, ya lo más probable es que ustedes vean aquí un paciente acostado en una camilla, cómodo, en una posición de cúbito, ¿ya? O sea, guatita arriba, de cúbito supino, echado boca arriba, de cúbito ventral o de cúbito prono, echado boca abajo, lateral, lo mismo, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro, puede ser de cúbito lateral izquierdo, si está apoyado en su lado izquierdo, de cúbito lateral derecho. La posición de sim en semiprono, estas son posiciones que se utilizan para hacer algunos procedimientos. Y posición de Fowler, que es la camilla levantada entre 30 y 45 grados, también se utiliza muchas veces cuando los pacientes están cómodos, cuando tienen alguna condición o para algunos procedimientos. Y en Trendelenburg, que esta obviamente se utiliza en una posición, los pacientes la mayoría de las veces no están así, ¿cierto? No creo que algún paciente esté así siempre, que se coloca con los pies hacia arriba, ¿ya? Y esto también es importante describirlo. ¿Por qué un paciente puede estar en una posición de cúbito lateral? ¿A alguien se le ocurre? ¿Para una inyección? ¿Para una inyección? Para algún procedimiento, bien. ¿Por qué Porque otra cosa también? Imagínense que ustedes van a ver este paciente y el paciente siempre está así de lado, ¿no? Porque tiene una molestia en la cadera. Porque tiene dolor, ¿ya? ¿Qué más? Si vomita. ¿Mm? Si vomita. Claro, porque tiene algún síntoma o alguna condición que él muchas veces efectivamente adoptan estas posiciones, como dicen, si vomita porque se siente más cómodo, tiene menos reflujo en esa posición. Bien, o sea, hay alguna condición ahí, y eso también nos dice mucha información. Por si tiene algún dispositivo, ya hay pacientes que están hospitalizados, pueden tener quizá algún tubo y en esa posición están más cómodos, ¿ya? Etcétera. También si se va a hacer algún procedimiento, están esperando algún procedimiento, pueden estar en esa posición. Ya hay muchos procedimientos que se realizan de cierta forma y que acomodan también al paciente y al personal que lo va a realizar. Y eso es importante escribirlo, porque también una posición lateral en cierto lado nos permite ya establecer de que el paciente tiene alguna condición patológica. Le duele la cadera, le duele la rodilla, le duele el estómago, tiene síntomas digestivos, etc. Lo mismo, un paciente puede no estar en decúbito supino y siempre estar sentado. Y ustedes lo van a acostar y le empieza a asustarse el paciente y dice, no, vuélvame a sentar. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que puede tener ahí? Además de dolor y otras cosas. No puede respirar bien, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la dificultad para respirar totalmente acostado? Que el paciente tenía que estar sentado. ¿Cómo se llama ese síntoma? El paciente dice, yo sentado respiro bien, pero si me acuesto me ahogo, me tengo que levantar. ¿Cómo se llama? Porque eso también lo podemos ver en la inspección. Ustedes van a ver al paciente, examen físico, está en posición de cúbito, está en posición semisentada y tenía esta disnea que se asocia al... Se llama ortopnea. Ortopnea. Y la ortopnea con esta posición nos va a entregar mucha información, porque también si buscamos más cosas, podemos encontrar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, pues, ya que es muy típica de la ortopnea de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso es importante describirlo. Entonces, ¿qué alteraciones podemos tener? Por dolor, ¿ya? Lo principal, lo que más uno ve en la práctica clínica, posición antiálgica.
Eso por lejos es lo más frecuente y hay que describirlo. El paciente estaba en posición de cúbito prono porque en supino sentía dolor escapular o dolor lumbar. Por deformidades anatómicas también, ¿ya? Hay pacientes que tienen amputaciones. El paciente no se puede colocar de pie porque tiene una amputación supracondílea, o sea, sobre la rodilla bilateral, ¿ya? Y eso también suena también obvio, pero hay que describirlo. Incomodidad del paciente, lo que les comentaba. El paciente está con disnea, ¿ya? Ortopnea, disnea paroxística nocturno. También nos da mucha información. Y enfermedades neurológicas o musculoesqueléticas importantes. Vamos a ver también en un GIF acá enseguida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una condición musculoesquelética crónica, un paciente con dependencia severa, que ya tiene poca masa muscular y que lleva años acostado en una cama, va a también tomar posiciones viciosas y que cuesta mucho modificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que en el ejemplo que puso en una de las días donde decía de cúbito supino activo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir activo? Activo significa que el paciente es capaz de cambiar de posición por sus propios medios y no tiene ninguna dificultad. O sea, está en decúbito supino porque está descansando. Pero si tú le dices, ¿se puede sentar? Se sienta. ¿Ya? O sea, no hay dolor. ¿Se puede colocar de lado? Se coloca de lado. O sea, activo. ¿Ya? Puede ser también un decúbito supino pasivo. ¿Y por qué es pasivo? Porque no se puede levantar porque le duele la cadera. ¿Ya? O porque tiene alguna dificultad anatómica que le impide levantarse. A eso se refiere. ¿Ya? Eso en relación a la posición y el decúbito. Y a la marcha de ambulación, ¿qué es? Es básicamente describir cómo se moviliza el paciente. ¿Ya? Una descripción sencilla, pero que también indica que ustedes buscaron qué es lo que había que describir, es marcha sin alteraciones. ¿A qué me refiero sin alteraciones? Es que es una marcha regular, estable, sin braceo importante, pasos simétricos y sin dificultad por parte del paciente. O sea, una marcha básicamente común. Y aquí tenemos un GIF, ¿cierto? Donde tenemos distintos tipos de marcha. Al paciente, ¿qué se le pide, cierto? Se le puede pedir, si camina un tramo corto en el piso, lo pueden hacer en los pacientes hospitalizados si no tienen ninguna dificultad el paciente. Nuevamente la inspección, no necesitamos ninguna otra herramienta para evaluar. Aquí tenemos una marcha más bien cómoda, un paciente que puede estar en un contexto, por ejemplo, nuevamente se están atendiendo en un CEFAM y están dentro del box y el paciente entra cómodo, tranquilo, sin ninguna alteración, ya tenemos una inspección bastante importante versus a este paciente que puede caminar de esta forma. ¿Ya? Esto nos indica que hay una enfermedad neurológica crónica activa, poco braceo, temblores, pasos cortos, cierta inestabilidad en la marcha, ¿ya? Rigidez de tronco en la marcha típica de los pacientes con Parkinson. Y aquí también podemos tener otros tipos de marcha. ¿Ya? Hablamos de que la inestabilidad podía ser importante el estar de pie, pero cuando el paciente se le pide que camine, también hay cierto tipo de inestabilidad. ¿Ya? Puede ser secundario a algún proceso neurológico, algún proceso doloroso, alguna secuela de algún evento neurológico. No lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a ver? Con los antecedentes previos, ¿cierto? Le preguntamos al paciente, etc. Y eso también nos permite al examen físico ir hilando todo y estableciendo un diagnóstico. ¿Ya? Aquí tenemos la marcha típica del paciente más atáxico, que es la marcha así como del paciente curado, del paciente borracho. Podemos tener marchas asistidas, que eso también es importante consignarlo, ¿ya? Porque el paciente tiene una marcha asistida, porque utiliza un bastón, porque utiliza aquí un andador, ¿ya? Comúnmente llamado burrito. Y aquí también tenemos un paciente que tiene cierto grado de plejía, que lo podemos ver, ¿ya? Moviliza una zona del cuerpo al caminar, pero el otro no la moviliza, ¿ya? Hay un brazo que está en una posición también parética, con un pie que se moviliza en bloque. Y esto también nos permite, solo con la marcha, establecer de que si está en un contexto agudo se trata de alguna condición. ¿Ya? Esta es la marcha típica que uno ve en los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Hay una hemiparesia braquicrural de un lado del cuerpo, ¿ya? Pierna y brazo, y al pedirles que caminen hacen ese movimiento más en bloque. ¿Se fijan? Toda esta información también es importante consignarla. Entonces, las alteraciones, ¿por qué se puede alterar? Nuevamente, el dolor, una de las principales características. ¿Ya? La señora, anteriormente en la foto, quizás camina con andador porque si camina sola le duele mucho la cadera. ¿Ya? Tiene artrosis de cadera y por eso utiliza el andador.
O el paciente anterior también puede también caminar de esa forma porque tiene alguna alteración anatómica que le impide caminar de una forma, etc. Y importante, alteración anatómica neurológica, paresia o parálisis, trastornos vestibulares, trastornos musculares y enfermedades crónicas neurológicas. ¿Saben cuáles son los trastornos vestibulares o no? Vestibulares tiene que ver con el sistema vestibular, ¿ya? El sistema del equilibrio y la posición. Trastornos vestibulares podría ser, por ejemplo, el vértigo, ¿ya? El vértigo postural paroxístico benigno o simplemente vértigo, que los pacientes cuando mueven la cabeza se marean mucho, ya da esta sensación de vértigo, por lo tanto les cuesta caminar y tienen una marcha inestable. Puede ser un trastorno vestibular también procesos crónicos, ya algún, por ejemplo, por poner etiologías para que sepan, ¿no? Un accidente vascular en sitio de la zona neurológica vestibular, o un tumor vestibular, o patología óptica crónica, etc. ¿Ya? Todos esos trastornos vestibulares que alteran el equilibrio nos pueden dar alteración de la marcha, porque se relacionan mucho. Y enfermedades crónicas neurológicas también, ¿ya? Una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Parkinson, ya como primera etiología, pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares secuelados, ya que tuvieron un accidente cerebrovascular y quedaron secuelados, o que tuvieron 2, 3, 4, etc. Patologías neurológicas crónicas periféricas, ¿ya? La diabetes, una enfermedad tan frecuente en el mundo y en Chile, da una condición que se llama neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética produce distintos signos y síntomas en los pacientes. Uno de los síntomas que más se quejan los pacientes es que tienen disestesia, que son estas sensaciones alteradas de síntomas que no deberían estar presentes, como por ejemplo el calor que relatan cuando tocan el calcetín o la sábana, ¿ya? Eso no debería producir una sensación de calor, y los pacientes lo describen como calor o como quemante. Y esa condición también puede gatillar cierto tipo de marcha, ¿ya? También la alteración neurológica de la neuropatía diabética puede producir úlceras, y esa úlcera, como una alteración anatómica, genera que el paciente quizás no apoye bien el pie y alterar también la marcha. O sea, son hartas cosas que pueden generar alteración en la marcha y la deambulación. Lo importante es que si ustedes no conocen cuál es la etiología de la causa, porque lo más probable es que no lo sepan, la describan, ¿ya? Y eso también es válido. O sea, el paciente presenta una marcha rígida, no hay un braceo, da pasos cortos, por ejemplo, ¿ya? O el paciente no puede realizar la marcha porque presenta síntomas de vértigo, o el paciente no puede realizar la marcha cuando se intentó evaluar porque presenta dolor en la rodilla izquierda, ¿ya? O el paciente realiza una marcha normal sin alteraciones y camina lo que se le pide, puntual, ¿ya? Tercer punto, facies y expresión de la fisionomía. ¿Qué es? Bueno, la facie es la inspección general del rostro y de la actitud. Si se fijan, en estos 3 puntos del examen físico general estamos echando harto mano a la inspección. Ya no hemos hablado ni de palpación, ocultación, ni nada de eso. Básicamente con la inspección y saber los distintos patrones podemos establecer ciertas características importantes. ¿Cómo podríamos describirlo esto si hablamos de normalidad? Una facie normal, o sea, una facie no característica, ¿ya? Que no se asocia a ningún patrón reconocido dentro de ciertos patrones que vamos a ver enseguida. No hay alteración, y si hablo de que no hay alteración es que lo más probable es que sea una facie y una expresión de la fisionomía simétrica, que no hayan grandes pigmentaciones, que no hayan alteraciones anatómicas y tampoco hayan estados del ánimo, ¿ya? Porque un paciente también puede tener una facie alterada, sobre todo cuando llegan, por poner un ejemplo, en estado psicótico a los servicios de urgencia. Tienen una facie, cuando llegan en condición de consumo de sustancias, también tienen una facie alterada, el paciente se ve agitado, activo, con los ojos bien abiertos, etc. Y eso también es importante escribir. En cuanto a la expresión de la fisionomía y a las facies también, hay distintos tipos de facies descritas en la literatura. El Weich menciona como 5 o 6 creo, pero en otros textos se mencionan hasta 10, 12, varias la verdad. Lo importante es que primero las conozcan, sepan que existen, y que puedan describirla, ¿ya? Y que esos tipos de facies se asocian a ciertas condiciones patológicas. Las más frecuentes, las que pueden ver en la práctica clínica y que en algún momento van a ver sí o sí durante este semestre, es la facie febril, la facie bultuosa o la facie edematosa,
la fase adenoide y la fase caquéctica. Y ahí ya nos da cierta ventana. Aquí tenemos una fase, ya que es una fase bien característica que destaca en esta condición una nariz prominente, una mandíbula prominente, hay un crecimiento auricular, y esta fase, ¿saben de qué, cómo se conoce, no? Es una fase acromegálica, ¿ya? Y esa fase acromegálica obedece a un proceso fisiopatológico y obedece también a una condición. Y la condición es que hay una alteración en la producción del hormona del crecimiento. ¿Por qué es una fase y se asocia al síndrome? Porque hay hartas cosas que pueden generar un aumento del hormona del crecimiento. Pero se fijan, es una fase bien característica. Y si no, se puede describir. Y lo mismo aquí, la típica fase de, esto se da más en los niños, en lactantes y en preescolares, que es la fase febril. Una fase de caída, con los pómulos enrojecidos, con eritema, hay enrojecimiento también periocular, puede haber una piel brillante por la sudoración, labios bien rojos y brillantes por ¿cómo se llama? La hipervascularidad, y una fase típica de los pacientes con fiebre, ¿ya? Una fase febril. Cuando hablamos de asimetría o queremos describir también algunas otras condiciones, podemos tener un paciente que tiene una asimetría facial. Asimetría, o sea, por ejemplo, en este lado la comisura labial está bien y en este lado está desviada, está caída. Hay una diferencia en la apertura de ambos párpados, ¿ya? Si le pedimos al paciente que haga ciertos gestos, como sonreír, inflar los cachetes, cerrar los ojos, también van a haber asimetría. Y eso también es importante describir. ¿Ustedes saben qué patología, qué enfermedad genera una asimetría facial? De mi parálisis. En la parálisis facial. La parálisis facial puede ser periférico o central. Bueno, ahí también hay distintos detalles porque la central en general no da compromiso ocular, pero la parálisis facial periférica es la típica fase que uno ve de estos pacientes que no pueden movilizar un lado de la cara, ni cerrar bien el ojo, ni tampoco realizar una sonrisa. Y también se engloba dentro de un síndrome, porque la parálisis facial periférica puede ser secundaria a múltiples causas, puede ser infecciosa, traumática, fármaco, etc. Otra alteración también, si hablamos desde el punto de vista descriptivo anatómico, eritema, acá en la mejilla, ¿ya? Y eso también lo podemos describir, porque puede estar englobado en distintas condiciones. Puede ser una paciente que tenga una mariposa lúpica, como vimos, le mostré en una diapositiva anterior, que suele dar esta lesión hiperpigmentada en la zona de los pómulos, sobre la nariz, bilateral con cierta asimetría, pero también puede ser una rosácea, o también puede ser alguna alteración cutánea, quizás se está aplicando producto y se generó alguna dermatitis por contacto, no lo sabemos, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver? Con la historia clínica y todos los antecedentes, pero si no lo saben se puede describir. Vamos a ver en descripción de las lesiones de piel en la próxima clase. Y esta fase, que es la fase hipertiroidea, una fase enflaquecida, o sea, con la piel, o sea, con la cara más bien caquéctica, o sea, enflaquecida, con una gran apertura ocular que habla del proceso fisiopatológico que hay detrás. La fase caquéctica aquí no la encontré, pero caquexia habla de una pérdida de la masa muscular y de la grasa. Entonces es como una fase enflaquecida, así donde se notan harto los huesos. Que se puede ver en una fase caquéctica en un paciente con un cáncer terminal, por ejemplo. Las alteraciones se pueden describir de manera breve en cuanto a la fase, y podemos tener alteraciones secundarias de procesos locales, ya como traumatismo, una lesión, puede ser que el paciente tenga alguna lesión secundaria, algún accidente del trabajo, por ejemplo, ya alguna cicatriz bien importante, etc. O alteraciones secundarias de procesos sistémicos, como la mariposa lúpica en el lupus eritematoso sistémico, como la acromegalia, cuando hay un exceso de hormona del crecimiento, como el hipo o el hipertiroidismo, y en la insuficiencia cardíaca o en la insuficiencia renal. En la insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, por la acumulación de edema, ¿ya? Que esta acumulación de líquido muchas veces sistémico, la fase también se va a ver edematosa, y eso lo pueden ver en los pacientes. Si van al hospital y un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y está hospitalizado por eso, lo van a encontrar con la fase voluptuosa, y después de 2 o 3 días con los diuréticos le cambió la cara, ¿ya? Y eso también es importante describir. Eso en relación a las fases, ¿ya? Hay características
Importante que las conozcan, sí, se asocian también a ciertos patrones, también a ciertos procesos etiológicos, y si no lo saben, describirlo. Y con el tiempo después, cuando vayan conociendo los distintos signos, pueden ir estableciendo a qué tipo de fase corresponde. Conciencia y estado psíquico. Cuarto punto, penúltimo. ¿Qué es? Básicamente es observar y describir las conductas espontáneas del paciente. Aquí, la verdad es que quise resumir esto porque cuando hablamos de conciencia y estado psíquico da para una clase, 1, 2, 3 clases incluso, porque tendríamos que ver la fisiopatología, la etiología, el diagnóstico diferencial, etc. Cuando hablamos de alteraciones de conciencia, pero lo que nos limita en esta sesión y cuando hablamos de semiología es básicamente esto, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos describir de manera normal? Paciente vigil, orientado, sin alteraciones en la atención. Ahora, cuando hablamos de alteraciones en el estado de conciencia, importante que ustedes conozcan que hay dos tipos. Hay una alteración cuantitativa, esto es simplificándole el tema de la alteración de conciencia, cuantitativa y cualitativa. Cualitativa es la alteración en la calidad de la conciencia. Y cuantitativa es la alteración en la cuantía de la conciencia que nosotros de alguna forma podemos describir. ¿Ya? Y cuando hablamos de alteración cuantitativa, tenemos la vigilia, la somnolencia, el estupor y el coma. Aquí el paciente está muy vigil, está despierto, está activo, ¿cierto? Como estamos aquí, la mayoría, hay algunos que están somnolientos, pero otra cosa. Y bueno, la somnolencia también hay una que es más superficial o profunda, después estupor y el coma. Acá está la descripción. En general, la mayoría de los pacientes están en vigilia, o sea, son capaces de conectarse y relacionarse con el medio, no tienen ningún problema. Si alguien le habla, van a responder. Si ellos quieren ir a algún lado, lo van a hacer. Si les preguntan por alguna situación o por alguna cosa, lo van a responder, etc. Están conectados, son capaces de interactuar con su entorno. A diferencia del coma, donde el paciente no interactúa con su entorno y no responde a ningún estímulo externo. La mayoría de los pacientes que están en coma en general obedecen a situaciones neurológicas severas y muchos de ellos no van a estar en una sala de medicina. Quizás algún paciente en un estado cuantitativo crónico con dependencia severa podría estar quizás en una sala de medicina, pero la mayoría de los pacientes en coma se ven en una unidad más crítica por condiciones agudas que alteran la conciencia. Y esto sí se puede ver de manera frecuente, que es las alteraciones cualitativas. La más frecuente de ver es la confusión, el delirio, alucinaciones, despersonalización y desrealización. Estas son las más que uno ve en medicina. El delirio y la confusión. ¿Ya? El delirio también involucra un síndrome, es un gran tema, sobre todo cuando se habla de geriatría. Pero para que lo entiendan, el delirio es un estado mental alterado, con ideas confusas, alucinaciones y desorganizaciones del pensamiento. Hay una capacidad en la atención del paciente. Ahora, ¿sí? ¿Podría repetir la descripción que hizo sobre la alteración cuantitativa? Cuantitativa es que nosotros vemos como intentamos objetivar la cantidad de conciencia que tiene el paciente. O sea, está muy bien consciente, o sea, está bien despierto, ¿cierto? No hay alteración. Y cómo es que no hay nada de conciencia. Por eso se habla de cuantitativo, porque es como una escala, ¿ya? Muy vigil, para nada vigil, ¿ya? Vigil, poquito, somnolencia, estupor y coma. A eso se refiere. Y cualitativo es la calidad, ¿ya? El paciente puede estar vigil y confuso, puede estar vigil y sin ninguna alteración de la calidad de su vigilia, puede estar vigil y delirioso, o puede estar vigil, pero cuando ustedes le hacen preguntas sobre el tema de la atención, por ejemplo, les preguntan los días de la semana, se los nombra bien. Ahora dígamelo al revés. Y le dice domingo, miércoles, sábado, martes y pera. ¿Ya? O sea, hay una alteración cualitativa, ¿ya? Pero el paciente está vigil porque si ustedes le dicen, ¿dónde estamos? En el hospital de Linares. ¿Tiene frío? Sí. ¿Cómo se llama? Juanito Pérez. Toma este lápiz y escribe una raya y te hace una raya. ¿Te fijas? O sea, es capaz de interactuar con el medio. Pero la calidad puede estar un poco distorsionada. Y aquí va otra pregunta importante. ¿Tenía una consulta? ¿No? Sí, ¿no? ¿Cómo reconocer a una persona la diferencia entre despersonalización y de realización?
Sí, lo que pasa es que esto se engloba más desde el punto de vista psiquiátrico, ¿ya? Por eso les comenté que lo más importante que ustedes conozcan son estas primeras, ¿ya? Porque para esto hay distintas pruebas, hay distintas cosas hay distintos scores, distintos, ¿cómo se llama? Cuando son como pruebas diagnósticas que se van aplicando en los pacientes. Y ahí uno puede establecer de realización que se asocia a distintas patologías psiquiátricas, consumo de sustancias, etc. Pero no quiero que se metan mucho en ese aspecto. Lo que me interesa es que conozcan que existen, pero que conozcan sí o sí el tema del delirio, ¿ya? Y el delirio se evalúa básicamente en la atención de los pacientes. Y la atención es la capacidad que tienen los pacientes de realizar alguna actividad que requiere concentración. Si ustedes van a sumar, requiere concentración. Si ustedes van a contar los números del 1 al 10, muchas veces se hace de manera mecánica, pero si lo hacen de manera de atrás para adelante, requiere concentración porque tienen que estar pensando. Entonces hay muchos pacientes que lo van a hacer bien, pero cuando le piden esa atención que los cuente al revés, lo van a hacer mal. Ya hay una alteración de la atención. Y esto también nos orienta al otro punto, porque le hablé de cuantitativo y cualitativo. Y van en una relación jerárquica, que se lo comentan en Fisiopato el próximo año, pero que bueno que lo sepan ahora porque así lo pueden describir, para que no cometan errores de que ustedes van a decir que el paciente está en coma o está en estupor profundo y está desorientado. ¿Es posible eso o no? No, ¿cierto? Porque tiene que haber una alteración cuantitativa buena de la conciencia para que pueda estar alterado, ¿cierto? Por lo tanto, si un paciente está en coma nomás, y no describimos una alteración cualitativa, porque cuantitativamente no tiene nada, digamos. Entonces no nos sirve decir que está en coma y que está delirioso, eso es incorrecto, ya eso no va junto. Y eso también es importante que lo tengan claro, pero sí puede estar vigil y con la otra alteración, ¿ya? Puede estar soporoso también, pero también tener algún otro tipo de alteración, eso también puede ser planteable, ¿ya? Son alteraciones jerárquicas. Y también para describir cuando hablamos de orientación, algún aspecto de evaluar, orientación temporal, básicamente que el paciente está consciente sobre la fecha, el día de la semana, el mes, el año y la hora del día. ¿Cómo se hace? Se le pregunta, de manera sencilla. Espacial, ¿dónde estamos? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Personal, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿Dónde nació? ¿Tiene hijos? Cosas así. Orientación situacional. ¿Por qué está acá? ¿Sabe por qué está acá? ¿Qué le están haciendo? ¿En qué estamos ahora? Esas cosas. Y si el paciente le responde bien estas sencillas preguntas, ustedes pueden decir que el paciente tiene una orientación adecuada, está lúcido, orientado en las distintas esferas preguntadas, ¿ya? Podrían tener un paciente que también está vigil, que está activo, pero que tiene una desorientación temporoespacial, ¿ya? O que no está orientado en ese aspecto. Se da mucho en los pacientes con edad avanzada, ya los pacientes añosos que también por muchas veces demencia no diagnosticada sufren alguna alteración cuando se hospitalizan, ¿ya? Y eso se puede describir. ¿Por qué se puede alterar entonces? Enfermedades psiquiátricas, ya cuando hablan más de la despersonalización o de realización, como preguntaban acá, más de trastornos bipolares, depresiones con manía, etc. No es importante meterse en eso ahora. Enfermedades neurológicas, ya aguda o crónica, un accidente vascular puede dar una alteración temporal y después recuperarse. Una demencia que es crónica, lo más probable es que el paciente sea así y siempre esté así. Un delirio, ya el síndrome de delirio en los adultos mayores también se da mucho. Y el consumo de sustancias o medicamentos. Pacientes que, por ejemplo, le dieron benzodiazepina. Las benzodiazepinas como el diazepam, el prazolam, etc. Y justo el paciente se lo dieron en la mañana, entonces está un poco soporoso. Y está soporoso porque le dieron el medicamento, no porque tenga una patología subyacente. Eso también se puede objetivar. Y eso también, ¿cómo lo podemos evaluar? Esto también es un punto importante. Si tenemos un paciente que está desorientado y que no nos da quizá una buena historia, y no sabemos si es agudo o crónico, le preguntamos a algún familiar o a alguien que lo conozca de antes. Y ahí nos va a decir, no, el paciente siempre ha sido así, hace 2 años que está así. Entonces lo más probable es que sea algo crónico y hable de algún tipo de demencia. Y el familiar les dice, no, ayer nomás partió así. Cuando lo trajimos aquí estaba así, pero hace una semana estaba bien. Hablo de un proceso agudo. Y para terminar, vamos a hablar de la constitución física y estado nutritivo, que este también da para un tema bastante extenso. De hecho, hacen congresos en base solamente a este tema.
Pero lo vamos a resumir en pequeñas diapositivas que es importante el valor semiológico que se les da en esta sesión. ¿Y qué es? Es describir el estado morfológico o complexión física de la persona. ¿Cómo sería una descripción quizá más bien tipo? Un paciente con una constitución mesomorfa, pesa 75 kilos, mide 1,80 y tiene un IMC de 23.1. ¿Cómo lo hacemos? Aquí sí requerimos otro tipo de herramienta. Aquí necesitamos una pesa, una báscula, una wincha de medir, o muchas veces los pacientes estando hospitalizados los pesan y los miden. Entonces también podemos obtener este dato obtenido de la ficha clínica. O preguntándole al paciente, quizás se pesó el día anterior, hace una semana, 2 semanas, si midió hace un mes, no lo sé. Pero es importante describirlo. Ahora, cuando hablamos de complexión física, básicamente está descrito por los somatotipos de William Shelton, que fue un profesional que describió el tipo de complexión física en base a la distribución del panículo adiposo, la masa muscular y la apariencia esquelética, describiendo 3 tipos de complexiones físicas. El ectomorfo, donde predomina una ausencia de grasa, son pacientes más bien enflaquecidos, pero que no son enflaquecidos de manera patológica, son flacos per se. Mesomorfo, donde predomina la complexión más bien musculosa, y el endomorfo, donde predomina más bien la complexión grasa. Ya son como los pacientes que dice la gente como más anchitos, por decirlo así. ¿Ya? Mucho tiempo, y de hecho aquí hay algo que es importante destacar, que el Goich ¿ya? Menciona harto el tema de las complexiones físicas con las características psicológicas y psiquiátricas de los pacientes. ¿Ya? Pero eso, la verdad es que, se los comento al tiro, que no tiene ningún sustento científico. ¿Ya? Eso, hay varias también estudios y publicaciones que lo desacreditan un poco. ¿Ya? No hay sustento real con evidencia científica contundente que cada tipo de personalidad se asocie, o sea, que cada tipo de complexión física o somatotipo se asocie a algún tipo de personalidad específica. ¿Ya? Es importante para que lo sepan. Es netamente una descripción física. Porque en el Goich, no sé si lo leyeron, aparece también bien descrito en algunos textos también. Pero ya hace tiempo se sabe que eso no es así. La psicología y la personalidad engloba mucho más que netamente la distribución de la grasa de uno en el cuerpo. Y el IMC, ¿ya? ¿Esto lo vieron? ¿El tema del IMC? ¿Tuvieron algo de enfermería, procedimiento de enfermería, esas cosas, de tomar la presión, pesar? ¿Sí? Ya. El IMC es una medida de la relación entre el peso y la talla, y la verdad es que también simplifica un área de importancia como el estado nutricional. Esto es netamente para hacerlo descriptivo y sencillo, para llegar a la mayor cantidad de personas cuando hablamos de manera más bien sistemática, y nos permite también tener una idea en base al estado nutricional del paciente. Y aquí el IMC es donde se ha dividido clásicamente dependiendo de la estatura y el peso, ¿cierto? En esta fórmula matemática simple, kilogramos por talla al cuadrado y eso dividido. El valor que nos da, podemos decir que el paciente está bajo peso, adecuado, sobrepeso y el distinto grado de obesidad. Como lo digo, se utiliza, es bueno colocarlo, ya, porque nos permite también tener una aproximación bastante certera en base a su estado nutritivo, pero no se queden netamente con eso, ya, porque podemos tener un paciente que realiza, por ejemplo, halterofilia, ya que se da mucho el ejemplo, que tiene una contextura de alta masa muscular y el MC le da obeso, pero no es un paciente obeso, porque tiene más masa muscular que grasa, y eso también significa que no está tan expuesto a los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Y lo mismo, el IMC se altera en los pacientes adultos mayores, sobre todo. ¿Ya? Hay distintas escalas para los adultos mayores. Los adultos mayores per se tienen mayor cantidad de grasa del tejido adiposo, es un proceso fisiológico. Por lo tanto, un IMC de 27, que en esta tabla de la OMS sería que esté sobrepeso. Para los adultos mayores, que también tienen sus propias tablas, puede significar que esté normopeso. ¿Ya? Eso es importante. Y como les comentaba, la evaluación es mucho más compleja cuando se hacen evaluaciones nutricionales. Una buena evaluación nutricional por lo menos dura 1 hora por el profesional calificado.
y necesita de equipos como la pesa, la balanza, ¿cómo se llama? El medidor, o sea, el altímetro, perdón, medidor, los calipers que pueden ser mecánicos o digitales, las winchas para medir las distintas estructuras de brazos, piernas, circunferencia abdominal, etc. Y también tenemos que evaluar ciertos aspectos del laboratorio, como los niveles de vitamina, que nos hablan mucho también de la nutrición. No es lo mismo un paciente con niveles de vitamina bajos que el que tiene los niveles de vitamina adecuados. Perfil de hierro también, la cantidad de hierro que nosotros tenemos en nuestro sistema está muy relacionado a ciertas patologías y a la ingesta. Pacientes que tienen poca ingesta de hierro van a tener deficiencia de hierro, y eso también nos habla de un estado nutricional alterado. Las proteínas totales y albúmina, perfil lipídico y TSH. Esto básicamente se los menciono, porque obviamente no lo podemos obtener de la semiología, ¿cierto? Tenemos que realizar un examen de laboratorio para objetivarlo. Y las alteraciones que tenemos entonces son por exceso, la obesidad, y por déficit calórico, una desnutrición tipo marásmica, o una alteración proteica tipo Kwashiorkor. Por el déficit calórico significa que el paciente está enflaquecido. Y en general, cuando está enflaquecido, ¿ya? Si es por una disminución de la grasa, es la desnutrición marásmica o la desnutrición más típica, ya que es cuando los pacientes por alguna condición patológica crónica empiezan a bajar de peso, lo primero que echa mano el cuerpo es a la grasa y después a las proteínas. Y hay algunas condiciones que son más específicas, pero donde se genera una mantención de la grasa y se pierde las proteínas. Y es donde está esta descripción tipo Kwashiorkor, que se escribían en algunos niños que tenían alteraciones patológicas crónicas, donde se perdía la masa muscular, pero permanecían con toda la grasa presente, o sea, tenían como grasa abdominal, grasa subcutánea, etc. Pero acá están los tipos de descripciones que nosotros podemos encontrar. Obesidad abdominal o central, que es la clásica barriga, ¿cierto? Que le dicen la guatachela o la del cervecero. La obesidad glúteo-femoral, la obesidad generalizada o ginoide, la obesidad androide y la obesidad visceral. ¿Ya? Y esto también, si bien tenemos herramientas para determinar qué tan dónde está acumulada la mayor cantidad de grasa, lo podemos obtener en general mirando al paciente. Ya las mujeres mujeres obesas tienden a acumular más grasa en la zona de las piernas y los glúteos, y los hombres en la zona de la barriga. ¿Ya? Y eso es importante. ¿Sí? Yo tenía entendido que según como algunas fallas hormonales o de Sí. algunos, no sé, proteínas y todo eso, ¿Sí? pueden acumular grasa en distintas partes. Así es, sí. Lo que pasa es que esta efectivamente es una descripción, más bien, o sea, lo que más nosotros vemos en la práctica clínica, ¿ya? Y la mayoría de las alteraciones por exceso, yo diría que como el 99%, 99,5% van a ser de estas formas, ¿ya? Las mujeres van a tener una alteración de obesidad por exceso con acumulación en las zonas típicas de las mujeres por el efecto de los estrógenos, y de los hombres también una acumulación de grasa bastante en la zona abdominal, poca en las piernas, más bien en la zona superior, típico de la complexión masculina. Hay algunas alteraciones específicas que pueden cambiar este patrón, como por ejemplo en el síndrome de Cushing. ¿Ya? ¿Han escuchado el síndrome de Cushing? Un exceso de corticoides. El exceso de corticoides genera manifestaciones fisiológicas que va a generar una pérdida de la masa muscular y una redistribución de la grasa. ¿Ya? Y ahí la grasa, independiente si son hombres o mujeres, se tiende a acumular en las zonas más proximales, que son como bracitos delgaditos. Las mujeres son como bracitos delgaditos, piernas delgadas, con obesidad más bien central. Y eso también se puede describir, pero también va asociado a otro conjunto de signos y síntomas, porque cuando el paciente ya tiene esa distribución de grasa es porque ya tiene casi con seguridad, casi con certeza, manifestaciones de la enfermedad de Cushing. ¿Sí? Profe, ¿y el tema hormonal, por ejemplo, puede afectar, por ejemplo, si hay una mujer que tiene más testosterona, que se acumule de otra manera, en otro patrón? También, sí. En general, los patrones de grasa se suelen alterar, pero se suelen alterar otras cosas, que lo vamos a ver en la clase siguiente, que tiene que ver con los pieles y los faneros, porque los trastornos hormonales pueden alterar, por ejemplo, la distribución del vello corporal. ¿Ya? ¿Puede alterar la distribución de la grasa? Sí. Lo otro que también puede alterar la distribución de la grasa, que también lo tenía que mencionar, es si han sido operados, ¿ya? Las cirugías, y se realizan algún tipo de actividad física, ¿ya? Porque también eso puede generar alteración en el patrón de la distribución de la grasa corporal.
como se ve, por ejemplo, cuando se realiza halterofilia, porque también genera trastorno hormonal, y las mujeres que realizan halterofilia, levantamiento de pesas, tienen una distribución distinta a la grasa corporal. Pero cuando hay alteraciones así como hormonales, O sea, que no me refería a alteraciones, sí, sí. sino que como de manera natural, que un hombre o una mujer tenga más hormona que otra. Es que ahí es donde hay un punto bien, no quiero meterme mucho en el detalle, pero se habla mucho el tema, quizás como la pregunta va al tema de la insulino resistencia, como ovario poliquístico, esas cosas, ¿no? La androgenización de las pacientes como femeninas puede afectar la distribución de la masa corporal, sí, pero cuando va asociado también a otras cosas, pero no es tanto la parte hormonal la que altera la distribución, es más bien como el estilo de vida y la alimentación y otras cosas. Pero antes de alterarte la distribución de la grasa, lo más probable es que te va a generar otra alteración. Y las que uno más frecuentemente ve son alteraciones del vello corporal. O sea, la redistribución, que aparece pelo en zonas donde no corresponde que le aparezcan pelo a las mujeres, y en los hombres también. ¿Ya? La feminización de los caracteres sexuales también puede generar alteraciones de la distribución de la grasa. Pero primero se ven esas otras cosas. A eso me refiero. ¿Ya? Aquí lo que hay que describir importante es si el paciente está con una malnutrición por exceso o si está enflaquecido, ¿ya? En palabras sencillas, si es gordo o flaco, o si está mesomórfico, y si está flaco, ¿por qué? Y si está gordo, ¿por qué? ¿Ya? Y si la distribución es más o menos adecuada a su condición. ¿Ya? Si es un hombre de 60 años, que tiene una obesidad, que usted lo inspecciona y ve que tiene aquí todo el abdomen bien voluptuoso y es diabético, una obesidad abdominal central, básicamente con una descripción acorde a lo que estamos buscando. Eso. Y con eso hemos terminado esta sesión.